9:16 en nuestra próspera mañana y ya estamos en contacto con ella. Atentas, atentos, jubiladas, jubilados, pensionados. Atentas, atentos aquellos que conviven con nuestros queridos viejos, porque va a hablar la maestra, la inigualable, la número uno en la información para los jubilados, las jubiladas desde hace tanto tiempo en nuestro país. Cada vez que habla ella, todos paramos las orejas. Y hoy tenemos el placer de tenerla con nosotros en nuestro programa, siempre tan generosa, con buena onda. Hola Clara Salguero, buen día. Hola, buen día Gaby, buen día a toda la gente, bueno, y gracias por tus palabras. Siempre escucharte me pone de buen ánimo. Vos hablas de generosidad y yo siempre digo, vos sos un compañero muy generoso también. Bueno, muchas gracias. Yo me pongo de buen ánimo cada vez que te escucho y además te saco información, porque de alguna manera te aprovecho, te saco el jugo, porque sos de la que más sabe en estos temas y lo que queríamos hablar con nuestra comunidad del aire es respecto a este aumento del 7,5% que decretó el gobierno, que según Fernanda Raberta, la titular de la ANSES, tiene un acumulado que supera a la inflación oficial en lo que va del año. ¿Estos números cierran, Clara? Es un acumulado con este 7,5% que entra a regir para las jubilaciones, pensiones y asignaciones a partir del 1 de septiembre. El acumulado del año llega al 28,9%. Visto desde ahí, sí, los aumentos que se han dado por decreto, que este es el tercero en el año 2020, supera a la inflación. Lo que pasa es que nosotros tenemos en el sistema previsional, más precisamente en las jubilaciones y pensiones, un tema que data para atrás, una situación muy complicada para atrás, que es el tema del desfasaje que han tenido las jubilaciones y además los problemas que cada ley de movilidad, que cada modificación de las leyes de movilidad que han estado dejaron. Vos recordarás, Gabriel, que en el año 2017, cuando se cambia la fórmula de movilidad jubilatoria, queda un problema de empalme que llevó a la gente a hacer juicios justamente por esta diferencia. Y eso todavía, si bien la justicia ha avanzado en el tema de fallos, todavía no ha tenido un resultado final. Y este tema de los aumentos por decreto, si bien le han ganado a la inflación en lo que va del año, plantean, cuando uno va a la comparación con la ley de movilidad suspendida el año pasado, plantean diferencias. Por ejemplo, mes de septiembre, ¿cuánto hubiera correspondido, porque es la discusión ahora, ¿no? ¿Cuánto hubiera correspondido por la ley de movilidad suspendida? 9,88%. ¿Cuánto es el aumento por decreto? 7,5%. Te pongo este ejemplo porque es donde es lo que hace que la gente se pare en un lugar a decir, bueno, me hubiera correspondido más, entonces, ¿qué hago? ¿Le reclamo al Estado? ¿Y cómo le reclamo al Estado? Demandando, haciendo juicio. Una industria del juicio que parece que las medidas previsionales a veces fomentan y que no se termina nunca en la Argentina. Desde otros sectores políticos dicen que la ley de movilidad que derogó el gobierno nacional en diciembre y que había sido aprobada en 2017, le hubiera dado más plata en el bolsillo a los jubilados que los aumentos que se han dado cada 3 meses por parte del gobierno nacional actual en función de los decretos que ha sacado. ¿Esto es así, Clara? Sí, en realidad, aquellos que siguen las fórmulas de movilidad muy de cerca, esto es lo que plantean en el decreto, el aumento por decreto del mes de marzo, si bien a las jubilaciones y pensiones mínimas le dio hasta inclusive más de lo que hubiera dado la ley de movilidad suspendida, no tuvo el mismo efecto en las escalas medias y más altas, en los ingresos medios y más altos, que quedaron por debajo de lo que hubiera dado la movilidad. Lo mismo pasó en el mes de junio, no hubo aumentos con diferenciación de escala, hubo aumento general para todos, pero también quedó más abajo de lo que hubiera dado la fórmula, y lo mismo ocurre en el mes de septiembre. Vamos a hablar, desde lo esperanzador. Esta es la realidad.
este es el número concreto. Uno no puede alejarse de los números. Pero también hay otra información que a mí me resulta aliciente, que es que hay una decisión tomada para que antes del 30 de noviembre la fórmula de movilidad jubilatoria sea ley, es decir, que haya una nueva fórmula de movilidad. Esto indica que en el mes de septiembre sería el último mes, con aumentos por decreto, y ya regiría aumentos por ley. Vamos a ver qué pasa a partir de ahora. ¿Qué se sabe de ese proyecto? El proyecto el proyecto no está terminado. El proyecto todavía no está en texto. Hay una comisión bicameral integrada por legisladores de la oposición, legisladores del oficialismo y del ámbito del Poder Ejecutivo, trabajando y elaborando en un proyecto, Cuando ese proyecto esté listo, entonces recién ahí se tratará en comisiones y después se tratará en el Senado, en los recintos, ¿no? en Senado y en diputados. Todavía queda por delante prácticamente 3 meses, así que bueno, que esperemos que el cuarto aumento y último del 2020 ya sea por ley y no sea por decreto, porque la verdad que los decretos no tenemos una buena experiencia, Gabriel, con los aumentos por decreto en la Argentina. Para nada. Cada vez que se y además le quitan legitimidad al gobierno por la experiencia histórica que justamente tienen los jubilados en función de eso, ¿no? Sí, vos que tenés muchos años en el periodismo como yo, sabemos que tiempo atrás, cuando vamos para atrás, hubo un tiempo largo que los aumentos se dieron por decreto. ¿Y en qué terminaron esos aumentos por decretos? En un juicio, en un reclamo judicial que terminó marcando un antes y un después en la Argentina, que es el caso Badaro, sí, donde la Corte terminó dándole la razón al señor de que sus saberes se tenían que actualizar por evolución de salario, y no solamente caso Badaro, el reajuste que termina fijando la justicia, sino que el caso Badaro, sentó precedente para 1.300.000 personas, que dicho sea de paso, muchos quedaron en el camino y no pudieron terminar de cobrar lo que les correspondía. Bueno, tenemos una historia bastante complicada en el tema previsional y la política tiene que aprender de eso, mirar un poquito para atrás, tener memoria y darse cuenta que las medidas tienen que parar a los jubilados y pensionados desde un lugar mejor. Porque si no, lo que haces es profundizar la vulnerabilidad, pasan las generaciones, pasan los años y seguimos hablando siempre de lo mismo, del tema de la carencia, de la falta, de derechos adquiridos que no se cumplen, de reglas de juego que se van cambiando sobre la marcha. Te saco un poquitito del tema números y te meto en el tema de las sensaciones, porque vos tenés un ida y vuelta casi permanente con los jubilados, con las jubiladas, que permanentemente te consultan y vos respondés y denodadamente les buscás la información y estás en todo y por eso la gente te quiere tanto. Seguramente te comunican sensaciones dentro de esta pandemia que justamente atañe a quienes vos informás permanentemente, son los sectores más vulnerables ante este COVID-19. ¿Cómo lo estás viendo vos en lo personal y en función de lo que te comentan justamente nuestros adultos mayores? Mira, Gabriel, si vamos estrictamente al tema de la pandemia, no lo viven. Yo creo que ha sido el sector de la sociedad que con más sabiduría ha sabido llevar estos días difíciles. Ellos han respetado de alguna manera todo el contexto que significa los cuidados que hay que tener por el coronavirus y se han mostrado tranquilos y reflexivos. Es decir, se han respetado de alguna manera las reglas y las consignas porque han respetado su vida, mucho más que quizá la gente más joven. Pero por supuesto la pandemia no ha hecho que se le fueran otras preocupaciones y la mayor preocupación que tienen los jubilados es el tema de los ingresos. Esa es realmente la preocupación que tienen en el día a día. Cuando vos cuando yo abro mis redes periódicamente
y digo, bueno, vamos, porque yo hago así, yo abro las redes y digo, empiezo a leer las consultas y digo, bueno, vamos a separar las consultas por temas para poder contestarle a la mayor cantidad de gente posible cuando salgo al aire. Bueno, la consulta más reiterada es el tema: ¿cuándo viene el próximo aumento? ¿Cuándo va a salir la ley de movilidad? No me alcanza. Dos consultas que hacen permanentemente los que están endeudados con los créditos ANSES, que son más de 7 millones de personas, es ¿hasta cuándo vamos a estar eximidos de pagar la cuota del crédito? O, por ejemplo, te preguntan mucho acerca de la supervivencia, cuándo hay que presentar la fe de vida, porque la fe de vida ahora está prorrogada. Pero si vos vas a fondo de todas estas consultas que quizás escapan un poquito del tema de los aumentos, todo gira alrededor del bolsillo, todo gira alrededor de la plata. Esa es la preocupación. Es decir, están acostumbrados a cuidarse, porque evidentemente se sienten vulnerables, no solamente ante el COVID-19, sino ante otros males, saben cómo cuidarse, y la plata sigue lamentablemente estando allí como principal espada de Damocles, ¿no? Sí, Gaby, y mira, y vos sabés, espero que la política en algún momento lea tal cual el mensaje de los jubilados. Nosotros tenemos personas mayores, jubilados, que son muy pacientes, que son muy respetuosos, muy respetuosos, muy de confiar cada vez que se les promete. Ellos nunca claudican, siempre confían, y siempre confían y esperan. Entonces es importante no defraudarlos, pero ninguno, el mensaje es para la política, porque la política es la que tiene que decidir medidas de implementación, medidas que mejoren de alguna manera su calidad de vida. Pero todos tenemos que hacer por ellos. ¿Por qué razón? Porque en la medida que los defendamos y que nos pongamos en su lugar y que los pongamos en el centro de la escena, lo que estamos haciendo es defenderlos a ellos, cuidarlos a ellos, pero también cuidarnos nosotros, porque tarde o temprano, es un tema de tiempo, todos vamos a ser grandes. Así es. Antes o después. Y nuestros viejos, nuestros adultos mayores son el espejo en el que debemos reflejarnos, ¿no? Permanentemente. Pero por supuesto, y nos tenemos que reflejar muy bien, porque como yo siempre digo, llegar a grande no tiene que ser una pena, no tiene que ser una tristeza. Llegar a grande tiene que dar orgullo, porque no todo el mundo tiene la dicha de llegar a grande. Además de las redes sociales, ¿cuándo y por dónde te pueden ver en Lo Justo y Necesario, Clara? Bueno, te cuento, nos pueden ver en Lo Justo y Necesario los sábados de 12 a 13, a las 12 del mediodía en A24, y si no, ven la réplica del programa en la página web del programa en www.lojustoynecesario.com.ar. Lo justo y lo necesario es que ahora ya te vayamos despidiendo porque tenés mucho trabajo por hacer. Salís del dentista, todavía te estás recuperando y estás hablando acá con nosotros. Semana difícil, Gabriel. Bueno, Clara, como siempre, un agradecimiento enorme. Sabés que te quiero y te admiro muchísimo, y para mí es un honor y un placer siempre poder hablar con vos y comunicarnos con nuestra audiencia desde estos micrófonos aquí en Radio del Aire. Te quiero mucho y te agradezco muchísimo. Gaby, sabés que podés contar conmigo, toda la información que necesite la gente en la medida de lo posible siempre se la estaremos dando a través tuyo, que tanto te importa la gente, y yo también te quiero mucho. Gracias por esta charla. Clara Salguero, en Próspera Mañana.